Quizá alguna de las frases más extrañas serían una noche soleada, un frío muy caliente y un cristiano que no perdona. Aunque son frases extrañas, la última es la que más nos llama la atención. Un cristiano que no perdona debería ser algo totalmente difícil de entender, pero en la realidad es que sí sucede. Lastimosamente, el perdón es algo que no siempre estamos dispuestos a dar, aún siendo cristianos. La enseñanza que Dios nos da en su palabra es una enseñanza de perdón. Si miramos y viéramos la palabra de Dios como un gran libro o como una gran novela, seguramente entenderíamos que una de las historias centrales es justamente el perdón. La Biblia nos enseña acerca del perdón de Dios y cómo el Dios todopoderoso, santo, perfecto, terminó perdonando a una humanidad pecadora a través de su Hijo Jesucristo. Y la Biblia trata del perdón. Y desde el primer libro de la Biblia nos empieza a enseñar en cuanto al perdón de Dios y cómo Dios llevó a cabo ese plan perfecto para perdonar a la humanidad. Ahora bien, nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido beneficiarios y bendecidos por ese perdón de Dios a través de Cristo. Eso definitivamente transformó nuestra vida y cambió aún nuestra eternidad. Ahora, como cristianos, lo que Dios espera de nosotros es que podamos tener una vida que le glorifiquemos a Él en todo sentido y aún que también demos ejemplo en cuanto al perdón. Por eso nos dice Dios en su palabra, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 32, antes bien, sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Dios nos llama a seguir su ejemplo y también a nosotros desarrollar una vida de perdón. Y nos hace un llamado de atención allí diciendo, antes sed benignos. El perdón tiene que ver con la benignidad, tiene que ver con esa parte bondadosa de nuestro corazón donde mostramos cariño y afecto hacia otros. Cuando nosotros evitamos dar el perdón, pues tampoco estamos siendo benignos, tampoco estamos mostrando benignidad. Y benignidad es mostrar o manifestar lo bueno de una manera adecuada. Una manera adecuada de mostrar lo bueno es perdonando a otros. Eso hizo Dios con nosotros. También nos dice misericordiosos. Y la misericordia es justamente no darle a alguien lo que se merece. Eso hizo Dios con nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros? Pues tantas cosas malas seguramente por lo que hicimos. De hecho, la Biblia nos dice que lo que merecíamos era el infierno, pero Dios en su misericordia, en lugar del infierno, nos dio su perdón y ahora nos da vida eterna y una esperanza de estar para siempre con Él en el cielo. Eso mismo tenemos que mostrar nosotros. Misericordia. Antes sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Nosotros tenemos que perdonarnos y debe ser un ejercicio cotidiano. El perdón debe ser algo que se manifiesta en nuestra vida y justamente debemos perdonar todas esas situaciones que han hecho algún efecto negativo en nosotros. Perdonamos cosas que nos han hecho, palabras que nos han dicho, ofensas que hemos recibido, situaciones que nos han hecho sentir mal, aún cosas con las cuales nos han perjudicado. Pero todo eso debemos también perdonarlo. La palabra perdón también se puede entender como la palabra remisión. Eso hizo Dios con nosotros. Todo lo malo que hicimos, Él lo remitió a Cristo y fue pagado en la cruz del Calvario. Nosotros también podemos remitir las cosas malas que nos han hecho. Por eso nos dice, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. También nosotros podemos remitir todas esas ofensas, todas esas cosas malas, todo el daño que nos han hecho, debemos remitirlo al Señor. Él está dispuesto a recibir todo eso y ayudarnos a perdonar sinceramente. Perdonar siempre va a ser la mejor decisión. Quizá no va a ser la más fácil. Quizá para algunas personas puede llegar a costarles mucho el perdonar a alguien, pero siempre será la mejor decisión. Cuando perdonamos, realmente nos hacemos un bien a nosotros mismos y también vamos a beneficiar a otros. El no perdonar será como tomarnos un veneno pensando que le va a hacer daño a otro. Solamente nos perjudicará a nosotros. Un corazón que no perdona es un corazón que empieza a endurecerse, que empieza a amargarse y que empieza a dañarse a sí mismo. Y Dios no quiere eso para nosotros.
Por eso nos insta y nos insiste tanto en que perdonemos a los demás como Él nos perdonó a nosotros.